שלישי. אני עכשיו יושב מולך. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Para, bere, bere, bere. Le damos la bienvenida, como cada lunes, al licenciado en Relaciones Internacionales, Brian Acuña Obando, desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Brian? Hola, Dani. Hola, oyentes de Radio High. Un placer nuevamente estar con ustedes. Listos aquí para escucharte. Bueno, como habíamos quedado la semana anterior, podemos decir que este es como un Medio Oriente a la carta, ¿verdad? Porque tenemos temas cada semana dependiendo del contexto que necesitemos, y vamos a hablar un poco de la población árabe israelí, palestina israelí también en algunas identificaciones, principalmente no solo, digamos, hablar estructuralmente de qué significa la población árabe israelí para el propio Israel, sino incluso cuál es la importancia que tiene la comunidad árabe israelí para la eventual, digamos, resolución de algunos conflictos. Algunos datos que todos conocemos, pero que es importante recordar: los árabes israelíes, o también conocidos como palestinos israelíes en algunos contextos, representan cerca del 20% de la población total del país, lo cual, pues, por supuesto, empieza a mostrarnos, en primer lugar, que es una minoría muy grande, en segundo lugar, que es un grupo muy importante dentro de la sociedad israelí, que evidentemente podría generar enormes cambios a lo interno de la parte estructural y social, ¿verdad? Algunos elementos de importancia de la comunidad árabe israelí, por supuesto, tiene que ver con la contribución económica y social, ya que son, digamos, actores importantes en sectores como la salud, la educación, etcétera, ¿verdad? Son, como les dije, son fuerzas vivas dentro del Estado. Acá queda un poco descartada aquella idea del apartheid, ¿verdad?, que en muchas ocasiones se menciona, ¿verdad? Obviamente después podríamos hablar un poco de este famoso mito. También aportan a la diversidad cultural del país, ¿verdad?, por una cuestión, por un lado, lingüística, por ejemplo, el tema del árabe. También, digamos, socialmente, que hay comunidades de diferentes grupos distintos que provienen incluso de migraciones de países de los alrededores, más unos, digamos, que estaban asentados ya en la zona desde hace bastantes décadas o siglos inclusive, y de alguna forma podemos pensar de que son la única población dentro de Israel que pueden transformarse en una especie de puente a la coexistencia entre israelíes y árabes en general, ¿verdad? Obviamente hay que entender de que la dinámica de los árabes palestinos es un poco complicada incluso dentro del mundo árabe, y lo hemos visto con la cantidad de rechazos que han sufrido a lo largo del tiempo, y lo vemos en la actualidad. Por ejemplo, vemos los palestinos asentados en Líbano, vemos los palestinos asentados en Jordania, y vemos muchos problemas estructurales de integración, y vemos muchísima discriminación. En cuanto a algunos problemas, digamos, de integración que tiene la población árabe israelí o la población palestina israelí, en primer lugar, un tema que mencionaba Dani la semana anterior, que es la situación de discriminación sistémica, ¿verdad? El propio sistema, de alguna manera, los han mantenido marginados a ciertos sectores del mundo árabe, ¿verdad?, que pese a tener derechos civiles como el resto de los israelíes, enfrentan, digamos, desigualdades en acceso a vivienda, empleo, educación. De hecho, el financiamiento en temas de educación o el financiamiento municipal es en algunos casos, muy bajo, e incluso, como también mencionaba Dani la semana anterior, tienen muchos problemas estructurales internamente, con enfrentamientos entre aldeas que llevan, digamos, incluso a luchas de lo que podríamos llamar mafias, ¿verdad? Las comunidades árabes, en este sentido presupuestario, reciben menos dinero de lo que pueden recibir otras comunidades. También mucho tiene que ver con la cuestión de la integración, ¿verdad? Y esto me lleva al punto número 2, que tiene que ver
con una situación de tensión identitaria, ya que muchos árabes israelíes que se identifican como palestinos tienen conflictos en sus propias aldeas por cuestiones de lealtad. Entonces, por ejemplo, no hacen servicio militar, del cual están exentos, ¿verdad? No están obligados, para evitar tener ese tipo de problemas. Y en situaciones de tensión, como cuando se dan enfrentamientos entre, digamos, Israel y grupos palestinos en Gaza digamos, en Judea y Samaria, o en ciertos sectores cercanos, incluso en Jerusalén Oriental, muchos de estos árabes israelíes están como en un limbo, ¿verdad?, de saber en qué posición ponerse, aunque en buena teoría, digamos, si lo viésemos desde un punto de vista estatocéntrico, deberían de ser más cercanos a Israel, pero desde un punto de vista, pues obviamente orgánico y natural, pues tienen que tener más cercanía con los propios árabes palestinos. Otro problema es el tema de la segregación social, ya que muchos viven en localidades que son predominantemente árabes y en algunas ocasiones interactúan muy poco con la población judía, lo que los lleva a tener estereotipos y desconfianza a los árabes con respecto a los judíos y viceversa, ¿verdad? Se crea un ambiente de desconfianza mutua. Obviamente no aplica en todos los casos y hay, digamos, casos bastante interesantes de ciudades mixtas, como es el caso de Haifa, ¿verdad? Y en algunas regiones, por ejemplo, de Tel Aviv, y etcétera, que nos llevan a demostrar lo contrario, pero hay regiones donde las aldeas no se mezclan o no hay, digamos, este tipo de encuentros. Y por supuesto, el tema del crimen y la violencia que ya había mencionado, en donde en los últimos años entre las comunidades árabes ha aumentado la delincuencia con tasas incluso de homicidios mucho más altas que en las comunidades judías y que están exacerbadas por una percepción de abandono policial, y dentro de las comunidades palestinas o árabes israelíes, que además son musulmanas, se dan casos de asesinatos por honor, ¿verdad? Que no se ven, digamos, como bien abordados por el tema del Estado, porque estructuralmente el Estado técnicamente los tiene trabajando como un elemento paralelo. No sé, Dani, si quieres hacer ahí alguna observación antes de mencionarlo. Sí, yo, algo personal, ¿no? Cuando me tocó vivir en Israel y yo vivía en Jerusalén, trabajaba en un negocio muy grande donde había 1 o 2 empleados árabes. La verdad es que la proporción era mucho más baja que la proporción de ciudadanos árabes, y especialmente en la zona de Jerusalén o en los alrededores de Jerusalén, que hay muchas ciudades o aldeas, pero con los que podías hablar, o sea, podías por trato cotidiano, te decían nunca estuve mejor, y te lo decían. Y lo que sí trabajaba o podía hablar mucho era con alumnos árabes que venían a estudiar a las universidades en Jerusalén, y las aldeas y los pueblos árabes juntaban dinero para que algunos de sus chicos o chicas vayan y regresen a las aldeas como profesionales. Invertían ellos en eso, y yo o sea, por un lado me caía simpático, ¿no? Que un pueblo, no sé, junte dinero para poder pagarle a un hombre, a una mujer, a un joven, para que vuelva y sea el médico, para que vuelva y sea el farmacéutico, o que sea el contador, o que sea el abogado. Pero por otro lado entiendo que eso era también parte del abandono del Estado, ¿no? Que por ahí no llegaba con la ayuda o con la asistencia para que haya más profesionales en esas ciudades, y más profesionales y más gente estudiando significa no solamente más ingresos, significa lo que vos mencionabas antes, más contacto con otros alumnos, con otras personas de otras religiones, de otras procedencias, porque eso es finalmente lo que es la universidad, ¿no? Un espacio que, si no es en el ejército, tiene que ser en la universidad, donde te encuentres con gente de tu edad, pero que viene de otros lugares. Hay un detalle acá que quizás a veces pasamos de largo, ¿verdad? En ocasiones, este abandono estatal también se debe mucho a una cuestión de integración, al no querer ser participativos, no sé, en el modelo municipal como mínimo, que digamos es el gobierno más inmediato que tenemos, y no lo reconozcan, de alguna forma lleva a que el Estado pues deje de brindar ciertos servicios, no porque quiera, sino porque ve imposibilitada incluso la labor, digamos, dentro de estas comunidades. Ocurre, por ejemplo, mucho con los grupos ultraortodoxos que niegan el derecho de existencia del Estado de Israel, ¿verdad? Y que incluso
a diferencia de otros grupos ortodoxos, ni siquiera reciben las subvenciones de yeshivot y demás, ¿verdad? Ocurre mucho con los Natural Carta, que si bien son un grupo pequeño, pues hacen ese ruido, ¿verdad? Desde la perspectiva de que viven en una especie de prehistoria, porque ellos mismos han decidido de mantenerse al margen de lo que el Estado les pueda brindar, porque si bien de la boca hacia afuera pueden decir que ellos al gobierno que reconocen es al gobierno jordano, evidentemente el rey no va a ir a hacerles, digamos, el trabajo a sus comunidades dentro de las zonas, digamos, ortodoxas debido a un orgullo de carácter religioso, ¿verdad? Pero en cierto Está bien, pero modo, Brian, vos podés hacerte, como decimos aquí, el gil, podés dejar pasar el tema de los Natural Carta, pero no podés desentenderte del destino y de la vida cotidiana de 2 millones de personas en un país de 10. Total. O sea, es una masa de gente enorme, una masa de gente productiva, porque laburan, trabajan, tratan de estudiar en su mayoría, pero que también necesita que el Estado se haga cargo. Yo sé que Israel no es un Estado apartheid, porque lo vi, pero también sé que las oportunidades no llegan por igual. Y no llegan por igual en la Argentina, la gente que está en el interior del país, no sé cómo será Costa Rica. No es que sea propiedad de Israel, que las oportunidades no llegan a todos por igual. Pero me parece que si Israel pretende que sus ciudadanos vivan lo mejor posible, no puede desentenderse de 2 millones de personas. No, total, y estamos seguros de que de esos 2 millones de personas no son los 2 millones los que viven marginados, ¿verdad? No. Sabemos que es un porcentaje, entonces sí es importante. Para ir cerrando, tal vez quería, digamos, mencionar los cambios hacia un mayor involucramiento de esta comunidad y por último la importancia incluso para procesos de paz. En primer lugar, en cuanto a los cambios para un mayor involucramiento, pues hemos visto mayor participación política, ¿verdad?, de grupos árabes dentro de Israel. La semana pasada lo mencionábamos, el hecho de que incluso un partido árabe islamista como RAM haya decidido en algún momento ser parte de la coalición de Bennett, una coalición que creo que en las últimas, me atrevería a decir, incluso décadas ha sido lo más sui generis que hemos visto en la política israelí, estuvo ahí presente, ¿verdad?, marcando incluso un hito histórico porque era la primera vez que un partido árabe o una coalición árabe se unía, digamos, a una coalición política mayoritaria en el Parlamento. Luego, obviamente, las inversiones estatales, donde el gobierno implementa planes para intentar, digamos, mejorar la infraestructura en las comunidades árabes, como es, por ejemplo, el plan quinquenal, donde se destinan una parte del presupuesto bastante importante a sectores delicados como educación, empleo y seguridad. Y lo mismo que el tema de la integración tecnológica y económica debido, digamos, al desarrollo que tiene Israel en este sentido y además los árabes que se han integrado a los servicios militares más allá, por ejemplo, de los drusos que han tomado la decisión. Y en cuanto a la importancia para los acuerdos de paz, en primer lugar, que es súper importante, es que las comunidades árabes israelíes vinculadas y asociadas con el Estado inclusive, como podemos ver algunos ejemplos exitosos incluso de influencers. Siempre me llama la atención, por ejemplo, Nas Daily, que todo el tiempo, ¿verdad?, habla desde su condición de israelí palestino, ¿verdad?, y explica, y como él hay muchos otros casos, en este modelo de coexistencia, una integración exitosa de los árabes israelíes puede servir como un ejemplo para las relaciones con otras comunidades palestinas, principalmente aquellas comunidades palestinas no israelíes, ¿verdad? Me refiero a los de la margen occidental o en la franja de Gaza eventualmente. Luego puede servir también como un puente diplomático, ya que el conocimiento de la cultura y los lazos con el mundo palestino les puede posicionar como actores claves en la construcción de confianza para futuros acuerdos, y creo que además hay un pendiente y una obligación incluso de la sociedad israelí no árabe, que es de aprender de la cultura árabe, incluyendo el tema del idioma, que creo que ahí hay una diferencia bastante marcada entre cómo aprende la comunidad, digamos, árabe sobre la sociedad israelí, incluyendo el tema del idioma, y al revés, si bien hay casos, creo que son menores de lo que esperaríamos que se pudieran, digamos, tener, porque a la hora de entender el idioma y a la hora de entender la cultura, es más fácil incluso buscar soluciones integrales.
Y por último, un elemento de estabilización a nivel regional, una comunidad árabe israelí que se encuentre empoderada y bien integrada podría contrarrestar narrativas de conflicto perpetuo y apoyar la normalización de relaciones con países árabes, como se ha visto, digamos, en otros contextos, incluyendo el planteamiento que hacen estos patriarcos o líderes de Hebrón, o como se ha hecho anteriormente con los denominados acuerdos de Abraham, o incluso yéndonos más atrás con otras propuestas de paz que han venido en el terreno. Eso sería, digamos, el menú del día de hoy, mi estimado Dani. Como siempre, gracias, Brian. Es un tema importante y yo entiendo el temor demográfico que le supone a muchos el crecimiento de la población árabe y su influencia, pero mientras Israel tomó la decisión y haya tomado la decisión de que esos son ciudadanos israelíes, merecen y tienen que tener un tratamiento igualitario. Y un tratamiento igualitario no significa igual que a los judíos, significa específicamente diseñado para su ser árabe, que no es lo mismo, entendiendo la cultura, entendiendo las diferencias y tratando de trabajar por las coincidencias, pero es exactamente eso, y me parece que es uno de los pendientes muy difícil de lograr con conformaciones de gobierno como las que hoy tiene Israel, donde hace tanta presión el movimiento ultraortodoxo, que evidentemente no tiene ningún interés en que esa comunidad crezca, se desarrolle bien, y mucho de su interés es desviar el dinero que genera el Estado hacia el sostenimiento de sus estructuras, de la yeshivot y de todo ese tipo de cosas. Pero, y vuelvo, siempre se habla de un Estado palestino libre de judíos, o sea, la idea de los palestinos es que tienen que tener su Estado y que ningún judío quede allí, y no es la idea de que Israel, ahora, lo voy a decir provocativamente, si los palestinos quieren un Estado libre de judíos, entonces deberían bancarse un Estado de Israel libre de árabes y absorber a esos 2 millones de personas que hoy tienen derechos, hospitales, obras sociales, sindicatos, es decir, muchachos, vayan a Ramallah o vayan a Jenin y pidan allí lo mismo. Porque también ahí hay un doble juego. Yo soy israelí para lo que me conviene y sigo apoyando a los palestinos en su idea, entre comillas, de la destrucción del Estado al cual pertenezco. Son temas muy, muy complejos, pero algo hay que hacer. Me imagino que Israel tiene todavía una deuda allí. Y completamente ahí es donde se marca la diferencia entre lo que es la visión, digamos, israelí de convivencia, que incluso aparece en la Declaración de Independencia, que siempre ponemos el día Yom Ha'atzmaut, ¿verdad?, donde Ben-Gurión habla incluso de integración de aquellos grupos no judíos, y la decisión de ellos, me refiero al liderazgo palestino, que en vez de buscar construir, han buscado siempre el tema de destruir, y ha sido muy empático en el último tiempo en señalar de que estos grupos destructivos, que han sido parte del liderazgo por muchas décadas, son capaces incluso de gobernar sobre cadáveres y cenizas con tal de tener la razón, ¿verdad? Porque el problema de ellos no es el deseo de establecimiento de un Estado, porque en realidad ese no es su problema. Su problema es el egoísmo de no permitir a otros desarrollarse plenamente, sino querer destruir sobre lo que los demás han construido con mucho esfuerzo. Brian, abrazo grande y buena semana. Un abrazo para ustedes y que estén muy bien. Brian Acuña Obando es licenciado en Relaciones Internacionales, está allí a punto de terminar su maestría, está en Costa Rica y pasó por el Coffee Break. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó.